Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versos del 28 en adelante. Dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús les respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y que no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. En este pasaje se acercaron unas personas a hacerle unas preguntas a Jesús. Esta última es la tercera de ellas, pero se habían hecho dos preguntas antes. Los fariseos y los escribas y también los saduceos estaban preguntándole a Jesús cosas para saber si Jesús era de verdad, si era genuino, si en efecto era el Hijo de Dios, si su predicación era compatible con la ley judía. Y le preguntaron, la primera pregunta era sobre si debían pagar tributo al emperador César, y la otra pregunta iba dirigida al tema de la resurrección, y le plantearon a Jesús esa historia de que una mujer estaba casada con un hombre, el hombre muere, entonces queda un hermano, el hermano se casa con ella y también muere, y así sucesivamente. Entonces le preguntan que la resurrección de quién iba a ser esposa. Y ahora viene esta tercera pregunta. En el mundo en que nosotros vivimos hoy, hay gente que nos está preguntando si lo que nosotros creemos es cosa de loco, si estamos bien. Están preguntándose si Dios existe, si de verdad debemos adorarle, o si esto es una fábula, un mito, un cuento. Y hay personas haciéndose preguntas. Pero en este caso, las preguntas se las estaban dirigiendo al mismo Jesús. Y qué bueno, porque se las estaban dirigiendo a la persona que podía responder. La primera, un poco para indisponer a Jesús al orden político y jurídico. ¿Debemos pagar los impuestos? Entonces, noté que Jesús hizo algo bien interesante, pidió una moneda y le preguntó a la gente que de quién era la cara que estaba inscrita en la moneda. Y recuerdan la respuesta, ¿verdad? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esa pregunta era un poco porque si Jesús, compadeciéndose de los israelitas que estaban siendo oprimidos por el gobierno romano, que era un gobierno imperial, dictatorial, y ellos como súbditos, parte de una colonia, si le tenían que responder a la nación principal. Es una de las preguntas que la gente se está haciendo también por ahí, si debemos o no aceptar la junta, si debemos o no votar por el presidente, si debemos o no, ¿verdad? Todas esas preguntas están por ahí. Y nosotros sabemos que aunque no participamos activamente de ningún partido político, en ese sentido la Iglesia no promueve un partido en particular, sino que cada uno puede votar por quien quiera,
la Iglesia sí estipula que debemos cumplir con los deberes ciudadanos. Y en ese sentido, pues nosotros demostramos nuestro testimonio en la medida que cumplimos con los deberes ciudadanos. Así que hay que ir a votar, hay que presentar impuestos y todas esas cosas, ¿verdad que sí? Hay que respetar las leyes de tránsito y hay que cumplir con unas cosas como ciudadanos de este país, con la naturaleza política que tiene nuestro país. Pero la segunda pregunta iba dirigida a los que lo están haciendo esa pregunta de la resurrección, porque había un grupo de los que estaban allí que no creían en la resurrección. Y entonces están aludiendo a la ley judía del levirato que establecía que si una mujer quedaba viuda, pues antes de buscar marido en otra familia, tenía que casarse con algún miembro de esa familia que estuviera dispuesto a socorrerle, ¿no? Para no dejarla abandonada. Sabemos que esa no es la estructura nuestra, pero esa era la cultura de esa época. Y Jesús contesta la pregunta. Y como no lo pudieron coger por el área política, económica, ni pudieron coger a Jesús por el área de la resurrección, pues viene esta persona con esta pregunta. En la versión de Mateo dice que la pregunta era como capciosa, temeraria. Pero Jesús no reaccionó de esa manera, sino que vio en este escriba que había escuchado las dos respuestas anteriores, vio una genuina inquietud, de la misma manera que, ¿se acuerdan de aquel otro escriba que se acercó a Jesús de noche, Nicodemo, que también le hizo una pregunta, ¿verdad? Y Jesús le dice, ¿te es necesario nacer de nuevo? Pues Jesús, en este escriba, no se dice cómo se llama, pero el escriba estaba allí escuchando las respuestas que Jesús estaba dando a estas preguntas anteriores. Y ahora viene con la pregunta que representaba el fundamento religioso de Jesús, donde Jesús estaba parado en términos de la religión. Y le pregunta este señor, ¿cuál es el primer mandamiento? Evidentemente, quien está haciendo la pregunta sabe la ley de Moisés y sabe cuál es el primer mandamiento de acuerdo a Éxodo 20, Deuteronomio 6, Deuteronomio 4, etc. Sabía eso. Así que no le está preguntando el orden, sino le está preguntando de todos esos mandamientos que hay, ¿cuál es el más importante? Y aquí pues tenemos que detenernos y decir que los escribas que inicialmente eran responsables de hacer los manuscritos, el manuscrito es una copia de la Biblia hecha a mano, pues ellos eran los responsables inicialmente de hacer ese trabajo, de reproducir el texto bíblico a través de esos manuscritos, pero con el paso del tiempo se convirtieron en expertos de la ley por tantas veces que tuvieron que escribir. A mí me pasa, si yo tengo que hacer alguna actividad, alguna conferencia, algún sermón, pues yo leo el pasaje y después lo escribo. Aunque algunos dirán, ¿y para qué hace eso? Pues porque así se me queda en la mente. Así que puede ser que aunque yo les leo el texto de la Biblia, en mis notas yo tengo el texto escrito a mano y de esa manera me lo aprendo. Pues los escribas, con el paso del tiempo, estar escribiendo tantas veces, tantas copias y verificando que tuvieran todas las letras y todas las tildes y toda la cosa, pues se convirtieron en expertos de la ley. Con el paso de los años, esta ley, ellos le hicieron unos reglamentos. Usted sabe que en Puerto Rico, cuando se emite una ley que tiene que ver con alguna agencia pública, la legislatura le delega a la agencia el cumplimiento de esa ley y el establecimiento de unos reglamentos. Por ejemplo, si nosotros tenemos que hacer el certificado de salud y todo el mundo que vaya a trabajar a casarse tiene que presentar un certificado de salud, pues el Departamento de Salud es quien establece cómo eso se va a hacer y lo escribe en un reglamento. Pues los escribas hicieron un reglamento de la ley de Dios que tenía 630 órdenes. ¿Cuántos mandamientos se escribieron al principio? 10, ¿verdad? El decálogo.
Pues de esos 10, ellos escribieron un reglamento que tenía 630 órdenes. Un poco para que la gente supiera cómo era que había que cumplir esos 10. Pero ¿qué pasa? Dios es tan simple y puso 10. Pero los hombres, tratando de hacer las cosas mejor, ellos inventaron un libro que tenía 630 directrices. De más está decirle que cumplir las 630 directrices era muy difícil. Por eso es que el escriba le pregunta a Jesús, de todo eso que yo sé, que me han dicho que hay que hacer, ¿cuál es el más importante? Usted se imagina que nosotros andáramos con el reglamento, el Talmud, con el libro de reglamento, y entonces no cumpliste, hermano, con el inciso 3, número 6, de no sé qué, ¿verdad que es como gravoso, complicado? Por eso viene la pregunta honesta de este señor, que era experto en eso, pero que se le hacía muy difícil. Imagínense si el escriba que lo escribió, es por ser redundante, ¿verdad? No podía, imagínense la gente del pueblo que no tenía el manual en la mano. Es más, no tenían la ley en la mano porque los manuscritos eran pocos con relación a la gente que había. No es como nosotros hoy que tenemos 800 Biblias. Y yo tengo una nueva versión internacional y tengo la palabra de Dios para todos y tengo Dios habla hoy y tengo la palabra de nuestro pueblo y tengo la versión Reina Valera del 60 y tengo la del 90 y bla, bla. Pero antes no. Antes era bien difícil que una persona tuviera un rollo y los que había en ese tiempo los tenían en la sinagoga y la gente para poderlos leer tenía que ir hasta allá a escuchar la lectura bíblica. Imagínense un reglamento con 630. Pues Jesús, note lo que contesta. Dice, el primer mandamiento de todos, y le está citando Deuteronomio 6, del 4 en adelante. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a ese Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Qué es lo que hay que hacer para ser salvo? Creer en Dios. ¿En qué Dios? En Jehová. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Había muchos dioses en ese tiempo y en ese contexto histórico. Estaba el culto a Zeus, a Diana o a Afrodita, como usted le quiera llamar. Estaba el culto al sol, a la luna. Había muchos dioses, pero el pueblo de Dios que está representado aquí en Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y nosotros sabemos que es Jehová Padre y Jesús Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y a ese Dios, no a otro. Habían otros como hoy. Hoy hay otros dioses. ¿Lo sabían? ¿Sabían que algunos adoran a Mahoma, a Alá, a Buda? ¿Sabían que hay gente que se adoran ellos mismos? ¿Lo sabían? Sí, hay gente que se adoran ellos mismos. ¿Sabían que hay gente que adoran su carro, su casa, su reloj? ¿Sabían que hay gente que adoran a su hijo, a su hija, a su esposo o a su esposa? Esos son dioses. ¿Y por qué yo digo eso? Porque son cosas o personas que han usurpado el lugar de Dios. No está mal amar al esposo a la esposa, al hijo a la hija. No está mal cuidar el carro, cuidar la casa. Eso no está mal. No está mal confiar en ti. Pero eso no sirve de nada si Dios no está en el primer lugar.
Y por ahí empezó Jesús diciendo, ante la multiplicidad de dioses, el que adora al pueblo de Israel es Jehová. Y Jehová tiene nombre, se llama así Jehová. Eso fue la primera cosa que me enseñaron en el instituto, que nosotros decimos Dios de manera genérica. Dios, Dios, Dios. Pero nuestro Dios tiene nombre, se llama Jehová. Algo simple, ¿verdad? Pero eso lo aprendí allí. Jehová. Y ese Jehová es uno. Y estableció un trato con su pueblo. Y aquel que reconoce que Jehová es su Dios, y la Trinidad en Cristo y en el Espíritu Santo, pues tiene que amarlo con todo el corazón, con toda la mente, con el alma y con todas las fuerzas. Y la pregunta que yo le hago, ¿y de qué está compuesto el hombre? De cuerpo, de alma y de espíritu. Y si Dios está diciendo que hay que amarlo con el corazón, con el alma, con las fuerzas, con la mente, ¿qué es lo que está diciendo? Que tenemos que amar a Dios con todo lo que nosotros somos. ¿Entendió eso? No puedo adorarlo en el espíritu y con el cuerpo no. ¿Te oyes lo que yo dije? O sea, hay gente que piensa que venir al culto y levantar las manos y adorar al Señor es lo que hay que hacer. Pero cuando se trata del consumo de droga, el consumo de alimentos, cuando se trata de la intimidad sexual, eso no le toca a Dios. Y a Dios hay que amarlo con todo lo que uno es. Lo voy a decir de otra manera. Todo lo que yo haga tiene que reflejar el amor de Dios. Aún mi intimidad sexual tiene que glorificar a Dios, aunque es con mi esposo. Aún eso tiene que glorificar a Dios. Y no se me confunda, yo no estoy diciendo que usted va a orar, leer la palabra, no, cuando usted va a tener el acto sexual, usted va a tocarse. Pero ese toque tiene que ser con dignidad, tiene que ser con respeto, tiene que ser con afecto, tiene que ser con amor. No puede ser usar como se usa el cepillo de dientes, que usted lo usa y lo tira. No, mi cuerpo yo no lo puedo usar como un cepillo de dientes. Y mi cuerpo no es una vitrina. Por lo tanto, yo tengo que saber qué me voy a poner. Porque mi cuerpo es una forma en que yo le voy a agradar a Dios. O sea, la gente se cree que es el alma nada más, que es el espíritu nada más. No. Ahí dice que hay que amar a Dios con el alma, con la mente y con las fuerzas. ¿Y las fuerzas dónde están? En el cuerpo. Quiere decir que yo tengo que amar a Dios con el pensamiento. Eso está violento. Yo no sé si usted lo entiende así, pero yo lo percibo y eso está violento. Lo que llega a mi mente, yo no lo puedo controlar en la medida de que los pensamientos llegan. Yo sí tengo que controlar lo que mis ojos ven, lo que mis oídos escuchan. Porque ¿de dónde la mente saca los pensamientos? De lo que conoce. Y si yo quiero cuidar mi mente, ¿qué tengo que cuidar? Los sentidos. Tengo que amar a Dios con lo que veo. O sea, yo tengo que tener cuidado dónde pongo los ojitos. ¿Oye? Yo tengo que amar a Dios con el tacto. Así que tengo que saber cómo es que yo voy a ejecutar esa fuerza. Porque si yo voy a amar a Dios con toda mi fuerza, yo tengo que saber que ese toque no puede ser hostil, violento, agresivo, maltratante. Porque yo tengo que amar a Dios con mis fuerzas. Y eso también quiere decir con la voluntad. A mí me hubiera gustado quedarme viendo los 10 mandamientos.
Pero no es lo que diga mi cuerpo, ni es lo que diga la carne. Mi voluntad tiene que estar alineada a lo que Dios le agrada. Porque tengo que amar a Dios con mi voluntad. Entonces yo no puedo decir, le voy a meter un pescozón a este y dárselo. Porque yo no estoy adorando a Dios en ese acto. Porque estoy usando mi fuerza de manera errada, equivocada. Note que Jesús contestó una cosa bien simple, pero hay tela para cortar ahí. El Señor dijo que había que amarlo con todo el corazón. Pero ¿qué pasa si mi corazón está lleno de odio? ¿Qué pasa si mi corazón está lleno de dolor? ¿Qué pasa si mi corazón está lleno de miedo? Amén. Pues entonces, quiere decir que yo no puedo dejar que ese miedo me paralice. Mira, hermano, tener miedo no es malo. Malo es estar paralizado por el miedo. Tener coraje no es pecado. Lo que es pecado es lo que yo hago con el coraje. ¿Qué es lo que yo voy a hacer cuando me da coraje? Como dice el comediante, cuando me pongo extra crispy. ¿Qué hago cuando me pongo extra crispy? ¿Glorifico a Dios? ¿Alabo al Señor? ¿O son sapos y culebras? ¿Sabes lo que yo quiero decir con eso de sapos y culebras? ¿Sí? Ajá. Hay que amar a Dios con la mente, con el corazón, con la fuerza, con tu alma. Pero qué chévere es alabar al Señor con el alma. Amar es una chulería, estar en la presencia del Señor. Pues la gente quiere conectar el alma y no quiere conectar el cuerpo. La gente quiere conectar el alma y no quiere conectar la voluntad. Entonces yo alabo cuando lo siento. Que ñame, que mamey. Eso yo no lo iba a decir, pero qué bueno que usted lo dijo así. Cualquiera. Cuando Dios exija que yo viva en santidad, lo que está exigiendo es que todo lo que yo haga ame al Señor. Sea un reflejo del amor que le tengo a Dios. Entonces yo me miro a ella de diantre, me falta un montón. Pero ese es el reto. Ama, ¿tú quieres agradar al Señor? Pues empieza amándolo. Entonces, nosotros amamos al Señor casi siempre por lo que el Señor nos da. Estamos en esta, lo decía el pastor el domingo, en esta transacción capitalista de tú ofreces y yo compro. Pues ¿sabe qué? Aunque Dios no dé, hay que alabarlo. Como decía Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, con todo, yo me alegraré en Jehová. Porque Jehová el Señor es mi fortaleza. Él es el que pone mis pies como de ciervas y en las alturas me hace andar. Entonces, cuando Dios está callado y tú dices, pero respóndeme, tú estás sordo. Y el Señor callado. Pues hay que amar al Señor cuando Él está callado. Pero también hay que amar al Señor cuando Él dice una cosa que a mí no me agrada. Porque yo le pido que el Señor me hable y cuando Dios habla y no me gusta, ¿qué hago? ¿Qué pasa cuando lo que Dios me dice no me gusta? Pues el Señor me dirá, brega con eso, porque eso es lo que hay. Sí, yo creo que a veces Dios nos dice eso. Pues esto es lo que hay, brega con eso. Pero lo que yo te doy, lo que yo respondo, lo que yo hago,
es más grande de lo que tú te puedas imaginar. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios. Dice el Padre de las luces, en el que no hay mudanza alguna, ni sombra de variación. Así que Él es el que sabe, hermano. Él sabe más que nosotros. Pero a veces nosotros queremos saber más que Dios. Qué problema ese, ¿verdad? Mire, hermano, es mejor someterse a Él. Es mejor hacer lo que Él dice. Tú no lo tienes ni que entender. Es más, Él no te lo tiene ni que explicar. Ámalo. Y entonces cuando la prueba venga, tú lo alabas, aunque estás en la prueba. Cuando la alegría llega, tú lo alabas, porque el Señor está, no importa cómo tú te sientas. Lo voy a decir otra vez. El Señor está en el culto, no importa aunque tú no lo sientas. Tú puedes, no se te para ni un pelo, pero Él está. Y como esto no se trata de que se te muevan los pelos, se trata de que Dios esté. Gloria a Dios. ¿Entiendes eso? Ay, ¿cómo estuvo el culto? Ay, eso estuvo más flojo. ¿Qué problema? Porque Dios es tremendo. Dios es fuerte, es poderoso, Él nunca está flojo. En Dios la cosa siempre está caliente. Pero nosotros queremos condicionar la presencia de Dios a como yo me sienta. Y a Dios hay que amarlo con toda el alma, con toda la fuerza, con todo el corazón, con toda la mente. Y si yo quiero amar a Dios con la mente, yo tengo que cuidar lo que entra a mi mente por los oídos, por los ojos, por el tacto. Y yo tengo que saber a quién yo dejo que se acerque a más de un pie de distancia y a quién no. Yo tengo que saber a quién yo le presto mi oído y a quién no. Y yo tengo que aprender a decirle a la gente, hermanito, eso que usted me va a decir, usted ha leído esa reflexión, eso que usted me va a decir, es importante, es necesario, es verdadero, ¿tiene alguna utilidad? Si la respuesta a cualquiera de ellas es no, no me lo diga. No me lo diga. Y verdad que nosotros a veces somos bien dados a decir todo lo de otro. Porque qué chévere es ver la falta de otro. Ah, pero la falta tuya no existe. Pues cuidadito, porque con eso hay que adorar a Dios, hay que amar a Dios con todo eso. Habiendo dicho eso, hermanos, si nosotros podemos amar a Dios, como dice ahí, les adelanto que es casi imposible, pero tenemos que tratar. El Espíritu nos va a dar las herramientas para ir mejorando día a día. No nos va a salir perfecto de la primera. En algún lado nos vamos a escocotar. No se latigue mucho, hermano. Pida perdón, arrepiéntase y no lo vuelva a hacer. Y siga para adelante. Pero si nosotros amamos a Dios como dice ahí, amar al prójimo es un pellizco de ñoco, fácil. Porque si yo amo a Dios con toda la mente, yo no voy a decir nada que ofenda a mi hermano. Si yo amo a Dios con todo el alma, yo voy a tratar de que mis pensamientos estén alineados a la voluntad de Dios. Y usted va a decir, pero vienen pensamientos negativos, claro. Pero usted se saca un corito de la manga y empieza a cantar. Usted se pone a leer la Biblia. Usted cambia de escenario y la cosa cambia. A veces uno está bien afligido, que no puede ni orar. Y entonces uno se acuerda de esos coritos y de esos himnos y empieza a cantar y de momento esa tristeza se va. Pero no hemos cantado eso 1000 veces, que cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas, que hay sanidad, liberación y que se siente el poder de Dios. Eso no es un mito, eso funciona, hermano.
Y si usted no le sabe la canción, puede que a la mente le llegue el texto bíblico. Pues dígalo en voz alta. Ahora yo les pregunto, ¿cómo va a llegar el himno a la mente? ¿Y cómo va a llegar el texto bíblico a la mente en el momento de necesidad? Si usted no viene al culto, no va a oír el himno. No se va a aprender el corito. Si usted no abre la Biblia, los versículos de la Biblia no van a salir de ahí. Copy y paste. Así no es. No tiene que tener unas disciplinas espirituales. Mire, yo me acuerdo, puede que no me acuerde de un texto bíblico, pero yo me acuerdo de cualquier cantidad de himnos que cantaban cuando yo era niña. Y a veces yo los empiezo a cantar y mi mamá dice, ¿tú te acuerdas de eso? Me acuerdo. Porque mi mamá pertenecía al coro y había que ir con ella cuánto ensayo había. Y después de que había que ir con cuánto ensayo había que ir el día de la función. Había que ir. Pues yo me sabía cuánto cántico. Mire, yo me sentí tan contenta cuando los de la Edad de Oro cantaron en la convención pasada, que cantaron el de la gracia de Dios. Yo estaba, inefable es la sublime gracia. Yo estaba, que yo me sentía la persona más feliz del planeta porque eso me lo sabía de niña. Y ellos lo cantaron tan bonito. Pero no por eso, sino que cuando tú estás en el momento de dificultad, llega el himno. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre. Por mi supremo Rey es Jesucristo mi refugio. Y si les digo, les puedo decir el himnario entero. Pero ¿cómo llega eso a la mente? Tú tienes que venir al culto. Y de vez en cuando tienes que abrir la boca y cantar lo que proyectan ahí, aunque no te salga lindo. Mira, yo oigo a Guillermo, de que se sienta allá, yo lo oigo acá al frente y yo me gozo cuando yo lo oigo. Está inspirado. Él tiene la capacidad de que se le olvida todo lo que está alrededor y él está cantándole al Señor. Y los demás breguen con eso. Breguen con eso. ¿Entiendes? Entonces puede que haya gente atribulada porque Guillermo esté cantando y Guillermo está gozoso alabando al Señor y recibiendo bendiciones abundantes. Pues cante, así se lo va a aprender. Si nunca lo canta, no se lo va a aprender. Y si usted quiere que el texto bíblico llegue a la cabeza, tiene que leer la Biblia. Tiene que dejar de leer Reader Digest, National Geographic, por no decir Vea, TV Guía y esas cosas. Lea la palabra. No lo haga porque yo se lo digo. Hágalo porque es un acto de amor al Señor. Yo quiero conocer al Dios al que yo digo que adoro. ¿Cómo voy a adorar a quien no conozco? ¿Cómo voy a tener una relación íntima con aquel que yo no sé qué piensa, ni qué dice, ni en qué cree? Empiece por ahí. Pero Jesús no se quedó ahí. Dijo, el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. Así de simple es vivir la vida cristiana. Amar a Dios y a los demás. Fíjese que Jesús no dijo que había que tener el pelo largo. Jesús no dijo que había que estar afeitado. Jesús no dijo que había que ponerse la falda debajo del tobillo. Jesús no dijo que no se puede poner el pantalón bell bottom o sin bolsillos en la parte de atrás. Jesús no dijo nada de eso. Yo le estoy diciendo todas estas cosas porque a mí me dijeron todas esas cosas cuando yo era chiquita también. Y un día yo le pregunté a Jesús, más o menos a la edad que tiene Pedrito ahora, Jesús, la Biblia dice, yo se lo dije así a Jesús, yo tenía más o menos 10 años o 11. Y Jesús, la Biblia dice que
tú viniste a que yo fuera libre. Y aquí me están diciendo cosas que me hacen sentir atrapada, atada. Yo quiero que tú me lo expliques. Y el Señor se revela a través de su palabra y te enseña que en Cristo somos libres. No es que somos locos, irresponsables, irreverentes o irrespetuosos. Eso es otra cosa. ¿Verdad? No es que vamos a venir acá con toda la espalda por fuera, ni enseñando los muslos, nada de eso. Porque mi cuerpo tiene que reflejar el amor que yo le tengo a Dios. Lo voy a decir otra vez. Mi cuerpo tiene que reflejar el amor que yo le tengo a Dios. Y by the way, el que me tengo a mí misma. Pues si yo sé que mi cuerpo tiene unas dimensiones, hay una ropita que no se va a ver bien. Por más que me guste, no me la compro. ¿Tan tan? No les puedo decir lo que estoy pensando ahora. Pero el segundo mandamiento es amar al Señor, amar al prójimo como a uno mismo. Entonces me gusta que me traten bien, que cuando me hablen me miren a los ojos, que la gente se acuerde de mi nombre. Y si se acuerdan de mi cumpleaños, ¡wow! Eso es una cosa maravillosa. Pues ¿por qué yo no me puedo acordar del nombre del hermano? O no puedo enviar un mensajito de texto el día del cumpleaños de fulano o de fulana. Lo que es válido para mí, es válido para mi prójimo, ¿no? Y eso de prójimo, ¿qué querrá decir? Pues quiere decir el que está más cerca de ti. Lo voy a volver a decir. Prójimo es el que está próximo. Eso es lo que significa prójimo. Entonces la pregunta obligada es, ¿quién es el que está más cerca de ti? En algunos casos es el cónyuge, en otros casos es la mamá y el papá, en otros casos es el tío o la abuela, y hay casos que es el compañero de trabajo, o el hermano de la iglesia, o tu vecino. ¿No? ¿No? ¿Sí? Qué difícil es amar al vecino. Qué difícil a veces es amar al esposo o a la esposa, al papá o a la mamá. No siempre es fácil, hermano. ¿Verdad que no? A veces no es fácil. Pero Jesús no le dijo ahí que había que amar al prójimo. Sí es fácil. Ni había que amar al que te cae bien. ¿Verdad que Jesús no dijo eso? Eso es fácil. De hecho, Jesús mismo dijo, ¿y qué diferencia hay con los impíos? Los impíos también aman a los que les caen bien. Por eso Jesús, que era Jesús, dijo, hay que amar al enemigo, porque al amigo eso es peanuts. Yo les aseguro que si nosotros hiciéramos esas dos cosas bien, nadie mataría a nadie. Nadie le robaría a nadie. Nadie atropellaría a nadie. Porque si yo no quiero que me atropellen, pues yo no puedo atropellar a otro. ¿Entiende eso, hermano? Entonces a veces queremos, no, él es el que me ofendió, que venga él acá. Sí, pero es que eso no fue lo que Jesús dijo. Jesús dijo que si cuando tú vienes a ofrecer tu ofrenda al altar, te acuerdas. Mire lo que Jesús dijo. ¿Te acuerdas de que alguien tiene algo en contra tuya? No dice que tú tienes algo en contra de esa persona. Eso no fue lo que Jesús dijo. Si tú sabes que alguien tiene algo en contra tuya, deja stand-by la ofrenda en el altar y ve a donde esa persona y reconcíliate primero. Y después vienes acá y ofrenda.
Pero él fue el que me hizo, ella fue la que me hizo. Pero es que eso fue lo que dijo Jesús, precisamente. Si te acuerdas de que alguien te hizo algo o tiene algo en contra tuya, que vaya allí y lo resuelva. Pero ¿y si la persona no quiere? Chévere. Pablo lo explica más adelante. En tanto dependa de ti, estad en paz con todos. Fíjese que Pablo lo explicó muy bien. Él no dijo en cuanto dependa del otro. ¿No? En cuanto dependa de ti, tú haces tu gestión. Si la persona no acepta, pues ya tú cumpliste. Pero tengo noticias adicionales. Es posible que la ofensa haya sido tan severa que tú vayas y te reconcilies con la persona, pero se mantengan a kilómetros de distancia. Y eso es bueno también, amén. Porque si alguien me metió una pescosa y me llevó al hospital, yo no voy a poner la otra mejilla para que me lleve al hospital otra vez. No lo voy a odiar, ya no voy a tener más coraje, pero voy a establecer una distancia prudente. Eso no es malo. No tiene que janguear con esa persona otra vez. Pero tampoco es que le va a despreciar un saludo, que le va a despreciar una tacita de café. ¿Entendió eso? Sobre todo si el daño es a un menor, usted tiene que proteger a ese menor, no lo va a exponer a esa violencia de nuevo. ¿Estamos? Ok. Mire lo que el escriba le dijo a Jesús. Maestro, bien, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de Él? Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda la alma y con toda la fuerza y amar al prójimo como uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Dicho en español, es más importante que el culto. Es más importante que venir el jueves al ayuno. Es más importante que dar la ofrenda. No estoy diciendo que las anteriores son malas, son todas buenas, importantes y hay que hacerlas. Pero si se hacen sin amor, no sirven, dijo Pablo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, eso viene a ser como ruido. Hay que tener amor. ¿A quién? A Dios, al prójimo, y se me quedó a uno. ¿Y qué problema? Podemos amar a todos los demás y a veces no nos podemos amar a nosotros mismos. Y por eso no nos perdonamos unas cosas, cuando ya Cristo las perdonó hace rato. Y si Cristo te perdonó algo hace rato, vive gozoso de su perdón y no lo vuelvas a hacer y sigue para adelante. Amén. Ahora observe lo que Jesús le contestó para terminar. Dice, viendo que había respondido bien, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Lo voy a decir otra vez. No estás lejos del reino de Dios. Eso todavía me tiene trabajando eso, porque no le digo estás en el reino de Dios. Escriba, celoso de la ley, practicante del rito y de los holocaustos, conocedor de la palabra. ¿Y cómo es que Jesús no le dice que está en el reino de Dios? Dice, no estás lejos. Y la pregunta obligada es, ¿y qué falta? ¿Qué falta? ¿Sabe lo que falta? Hacerlo. Porque una cosa es conocer el mandamiento y saber que es importante, aceptar que es bueno. Eso está tremendo. Pero en psicología eso es precontemplación y contemplación. No has dado el paso todavía. No has tomado la decisión. Entonces, mis hermanos, hermanas y hermanos, ese es mi reto para esta noche. ¿Tú quieres estar cerca del reino de Dios o quieres que el reino de Dios esté en ti? Pues si tú quieres que el reino de Dios esté en ti, hay que amar a Dios
Y tenemos que amar a los demás, no de palabra. Como dice el corito, amémonos de corazón, no de labios no fingidos. Ese corito está como que update, ¿verdad? Para que cuando Cristo venga nos encuentre apercibidos. Sí, lo deberíamos cantar, pero no me voy a poner con eso ahora. El asunto es que no podemos estar cerca del reino de Dios. Eso no basta. El reino de Dios tiene que estar en nosotros. Y para eso, lo único que hace falta es que lo hagamos. ¿Hacer qué? Amar a Dios con todo el alma, con todas las fuerzas, con la mente, con la voluntad, con todo. Y amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Qué les parece ese reto, hermano? ¿Se podrá? Pero vamos a decir como Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Al principio va a ser con las muelitas de atrás, como dice mi mamá, pero después te va a salir de corazón. En la obediencia hay bendición. En la obediencia hay bendición. Vamos a obedecer. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Si alguien necesita la oración, por lo que sea, hoy no les voy a decir por qué, por lo que usted quiera. Si usted necesita la oración, por la razón que sea, para no intimidar a nadie, pase libremente, no le vamos a decir por qué. Pues pase. ¿Y qué podemos hacer? Orar. Pero como la oración es eficaz y puede mucho, pues nosotros confiamos que lo que haya que romper se rompe, que lo que haya que construir se construya, que lo que hay que desbaratar se desbarata, que lo que haya que atar se ata y que lo que haya que desatar se desate. Amén. Señor, en esta noche estamos pasando a tu altar, reconociendo que todavía necesitamos mejorar muchas cosas de nosotros y nosotras. Pero tú eres un Dios compasivo, bueno, clemente, misericordioso, gentil, respetuoso, que quiere lo mejor para nosotros. Y por eso vamos a ti sabiendo que de ti lo único que hay es buena dádiva, dones perfectos, porque tú eres luz y no hay ninguna oscuridad en ti. Y sabemos, Señor, que podemos ser el reflejo de esa luz. Limpia nuestro estuche para que tu luz pueda reflejarse de manera apropiada y adecuada. Quita de nosotros la amargura, los odios, las memorias pasadas, que nos mantienen a veces paralizados o atados, y permítanos poder amar. Pero para hacerlo, Señor, necesitamos primero recibir tu amor y que tu Espíritu nos limpie de toda maldad y de todo pecado, que tu sangre nos cubra, que la vida de Cristo pueda manifestarse en nosotros y que tu Espíritu Santo nos muestre el camino por el que debemos andar. Enséñanos, Señor, el camino. Enséñanos la senda que debemos seguir. Pero si ya sabemos cuál es el camino y la senda, ahora te pedimos, Señor, que nos ayudes a caminar. Sabemos que los pasos los tengo que dar yo, los tienen que dar mis hermanos y hermanas, los tenemos que dar todos. Que no haya estorbo, excusa ni impedimento para que podamos caminar en tu senda, que aunque angosta y estrecha nos llevará al camino de gloria. Estamos en tus manos y te pedimos, Señor, que si hubiera alguna opresión del enemigo, en el nombre de Jesús sea rota en este momento. Que si hubiera alguna raíz de amargura en este momento se seque, se deshaga. Que si hubiera alguna deuda de amor, tú mismo, Señor, la saldes. Y nos permita, Señor, ser tus hijos y tus hijas. Y que todo lo que hagamos sea el reflejo de tu amor. Que tu amor es perfecto, es eterno, no se irrita y no guarda rencor. No se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Tu amor nunca deja de ser. Y así queremos ser nosotros, Señor, reflejando tu amor perfecto hacia nosotros, hacia ti y hacia la comunidad que nos rodea. Manténnos en tu paz, manténnos en tu amor y permítenos vivir conforme a tu estatura, Señor. Gracias te damos. Amén.